ya. Sí, pues venga. Ya me es informar si no viene ningún otro presidente más. Si viene porque vaya sobre la marcha, ¿no? Miguel, tenemos aquí una representación del Ministerio de Agricultura, el director de gabinete del ministro de Agricultura, que muchas gracias. ¿Quieres tú tomar la palabra, decir algo o venga? Es que nos quiere mucho y nos apoya muchísimo y apoya todo el tema de ganaderos y yo la verdad que... Bueno, buenas tardes. Soy Miguel Ruiz, soy el director de gabinete del ministro. No se oye, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Se oye? Hola, soy Miguel Ruiz, soy el director de gabinete del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y para mí es un placer que Espasa y Judith nos hubiera recordado este evento y la participación que hace Espasa aquí en este evento caballar, por decirlo de una manera sencilla. Yo solamente transmitiros, porque he estado hablando con algunos de vosotros hace poco, y es verdad que existe una desvinculación, que es lo que estamos observando, ¿no? En la sociedad entre el mundo rural, el mundo del caballo y el mundo de la ciudad. Y yo tenía otra percepción también de los caballos, un poco lo que se ve del hipódromo de la Zarzuela de Madrid, y yo creo que esto es distinto, y yo creo que esto, voy a decir a lo mejor una cosa que resulta un poco extraña, pero esto hace España, o sea, yo creo que esto es hermoso, es ligar nuestras tradiciones y es ligar nuestro futuro, es ligar nuestra juventud y los chavales de hoy en día, que muchas veces están perdidos, y esto es una oportunidad. Yo creo que tenemos un campo por delante y con gente como vosotros y con Judith al frente en Espasa, yo creo que podemos hacer grandes cosas y os animo a seguir aquí en estos eventos que yo creo que son calidad de España. Nada más y muchas gracias y éxito. Miguel, muchas gracias, muy amable. Muchísimas gracias por estar aquí y por tus palabras. Bueno, yo lo primero vamos a ver por qué estamos hoy aquí. Pues cuando yo llegué a la llegada a Cartuja, pues me decían, bueno, pues nosotros lo que tenemos es una reserva genética muy importante, las madres son las que transmiten, muchos conceptos que digo, bueno, sí, está bien que los he seguido oyendo. Pero también las ganaderías cartujanas pues son muy importantes porque pueden cruzadas con caballos pre, otro tipo de caballos generan vigor híbrido, tal. Entonces, hablando con Guillermo un día, digo, bueno, yo la verdad tenemos que pensar en hacer algo para que, si alguien quiere cruzar con una ganadería cartujana, sepa qué resultados estamos dando. Dentro de la documentación que tenemos y lo que tenemos, cada ganadero sabe lo que tiene, cada ganadero sabe lo que está aportando, los resultados que está consiguiendo, pero era un poco documentar qué se ha conseguido en la historia y qué se ha conseguido no solamente en caballos buenos, sino también en caballos funcionales, y por eso lo hemos enfocado en esa influencia que ha habido de las distintas líneas en caballos de alto nivel de doma. Esa fue la idea. Entonces, la siguiente es, ¿quién puede hacer esto? Bueno, pues claro, surgían distintos nombres que decía, esto como nos pongamos a documentar con un material, con otro va a ser complicado. Entonces, me acordé que el año pasado estuve aquí en la presentación del famoso libro del caballo de Miura, y entonces creo que, pues fue muy interesante. Nos dejó a todos con algún pensamiento y con muchas noches en vela, primero leyendo y luego pensando qué había pasado después de leerlo, y bueno, ya está. Ese Guillermo tiene mucha información, la plasma, pero además tiene criterio propio, opinión propia, y no tiene ningún pudor en ponerla, y además que ya habéis visto las preguntas que ha hecho al inicio, que él intenta que pensemos y iba a decir que le gusta la conversación de caballo. Vamos a ver. Entonces, bueno, le pedimos que hiciese un recorrido de aquellos ejemplares que habían tenido influencia en caballos que ahora mismo tenemos o hemos tenido que han sido importantes en doma clásica.
¿Y por qué doma clásica? Porque perseguíamos un poquito esa parte de la funcionalidad. Así que en el documento hemos metido algunas cositas más de algunos caballos importantes también en yeguada cartuja en otros países, en que bueno, pues se han conseguido cosas importantes. Bueno, él nos lo va a exponer en este momento. Espero que nos sirva para todos. Y bueno, pues nosotros hemos hecho un documento, una publicación de esto, que la colgaremos en nuestra página web, que podréis visitarla y tener eso, y también la vamos a tener a disposición en nuestro stand estos días, así que bueno, también pues que sepáis que la tenemos para que bueno, la podáis utilizar. Y nada, Guillermo, todo es tuyo. A ver, tenemos una hora incluidas preguntas, ¿vale? Tenemos una hora con preguntas incluidas, ¿sabes? Entonces, o nos vamos haciendo las preguntas a la vez o no. Confío mucho en ti. Muchas gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias, Judith. A mí las personas valientes y que van para adelante siempre me han transmitido buenas vibraciones y me han dado el trocito de valentía que me hacía falta. Así que en esas dos cualidades te tengo que dar las gracias, porque es una cosa que eso es lo bonito de la vida, ¿no? Cada uno tiene la estampita del álbum que le puede faltar a otro y entre todos pues rellenamos el álbum. Así que gracias por tu energía que me has transmitido. Y como tenemos poco tiempo, vamos directamente al lío. Por favor, menos luz ahí, porque quiero que se vea muy bien. La primera no, porque es que antes de empezar con la ponencia me he puesto ahí 3 diapositivas, como cuando las películas no arrancan directamente con los títulos, sino que tienen una pequeña escena previa, y aquí vamos a poner y nos vamos a trasladar todos. Por favor, quiten luces del escenario, muchas gracias, pero no, tampoco debe, en plan cine debe... en plan cine revival no, solamente aquella, solamente la del escenario, por favor. Sí, antes lo has hecho, al principio te salió. Para no tener tortícolis voy a sentarla. Quítela para crear la atmósfera necesaria para la primera diapositiva. ¿Por qué? Porque vamos a hablar ni más ni menos de una de las estirpes de nuestro caballo que representa la esencia del caballo de pura raza español. El caballo de pura raza español está construido con muchos ingredientes, pero probablemente el ingrediente principal desde el punto de vista hipológico son ni más ni menos, ahí perfecto, que las castas conocidas como cartujanas. Y ahora empezamos con la primera diapositiva. ¿Esto qué pasa? ¿Que no pilla el wifi? ¿O lo pongo aquí? Directamente, ahí. Bueno, si uno se va a la Cartuja de Jerez, hay un señor que lleva enterrado ahí desde 1480 y pico, que es el noble caballero Álvaro Oberto de Valeto. En la Reconquista, este noble pues, fue uno de los implicados en reconquistar Jerez y fue el que cedió los terrenos para la construcción de la Cartuja. Esto viene a cuento porque en la Reconquista la parte de la caballería, vemos aquí estas imágenes que también tienen que ver con la Reconquista de Jerez, estos otros de 2 libros, Pedro Fernández de Andrada y Pedro de Aguilar, andaluces que estaban en las caballerizas reales, y el pozo de la equitación, de la domesticación del caballo, de los distintos estilos que había de montar a caballo, se fusionaron en la península ibérica. Y ni más ni menos que esos usos y costumbres amasados a través de los tiempos fueron los que crearon que el caballo español sea como es, incluso hoy día. Caballo fácil, caballo intuitivo con el jinete y caballo que ha partido desde siempre, desde una unión rápida y fácil con los jinetes. Entonces, la leyenda de Álvaro Oberto que está en la Cartuja tiene mucho que ver con el origen del ambiente que creó estos caballos. Ese caballo español, pues,
a medida que van pasando los siglos se va asentando, va cogiendo nombre. No es una etiqueta, ni es un stuckbook, ni es una marca, ni una pegatina. Es una realidad evolutiva de la raza. Ahí está la diferencia. Y como todas las realidades evolutivas, no es única. Tiene sus distintas variedades, tiene sus variaciones. Tenemos... Uy, he perdido la conexión. Esto es el wifi. Bueno, da igual, me vengo aquí. Tiene sus distintas variaciones. Aquí tenemos las pinturas estas de... Aquí tenemos lo que era en el siglo XVIII. Estos grabados son de los hermanos Nunzer, ¿no? Y eran grabados hipológicos, se dedicaban a representar caballos. Lo que era un español, pero ya teníamos aquí la vertiente napolitana, que era un poco más ampuloso, más redondo. Un turco es una vertiente más oriental. Eso... Y aquí tenemos dos caballos ya del siglo XX, estamos Novato, que es uno de los actualidad. Tenemos un tipo que se parece más a este, pero tenemos a otro que es el Fragoso, que es un caballo contemporáneo de Borges, se parece más a este. Todos forman parte de lo que es el espectro de los del caballo español. Nos acercamos ya más al tiempo donde empiezan a ser famosos estos caballos. Y aunque la Cartuja se origina en 1400 y pico, aunque en la Cartuja no solamente estaba la de Jerez, porque el caballero Álvaro Bertos de Valeto se había inspirado para la Cartuja de Jerez en la Cartuja de Sevilla, la Cartuja de Santa María, en la cual pues también había monjes que criaban caballos en el pasado. Pero cuando realmente reivindicaron la cría de estos caballos y cuando se empieza a hablar de estos caballos fue en el siglo XIX. En el siglo XIX Pedro Pablo Pomar fue el primero que habló de ello y luego a partir de ahí pues empezaron a salir textos por ejemplo, un memorial que había sobre la cría caballar en España que encargó cría caballar, el coronel Cotarelo, ¿no? Y Garáztazu pues habló ya un poco de la Cartuja. O fijaos lo que decía Ruiz de Andrade, que era un estudioso un enamorado sobre todo del caballo andaluz, y se carteaba con Vicente Romero, que es el primer ganadero importante de Jerez, que en el siglo XIX aglutina esta marca, ¿no? El que empieza con el hierro del bocado y gracias al que tenemos el concepto hoy día de caballo cartujano. Decía que la casta de la Cartuja de Jerez, criada en las vegas del río Guadalete, parece que fue fundada en 1730, costaba de 300 yeguas y tuvo su renombre desde que se usaron algunos caballos morunos berberiscos. Fue deshecha en la invasión francesa. Todas las castas buenas de Jerez de la Frontera tuvieron sangre de ella y especialmente la romanita, que pertenecía al marqués de Casadomesc. Más recientemente, pues en el Congreso del 2013 de la Historia Veterinaria, pues se habló de las primeras importaciones de caballos orientales, que bueno, se les conocía genéricamente como árabes, pero cuando uno habla de caballo árabe de esa época, muy importante, no quiere decir el pura raza árabe. El pura raza árabe son todos esos caballos árabes una vez puestos en Europa, cruzados entre sí. Entonces, ya cuando cruzas entre sí, te cae clink, clink, de algún lado una etiquetita que pone pura y un stuckbook. A partir de ahí ya eres pura raza, tienes un estándar racial y ya a partir de ahí empiezan lo que es la cría entre ellos, que puede llegar a degenerar si uno se pasa con la consanguinidad, o puede llegar a cerrar el libro, o puede llegar a abrirlo, dependiendo de cada asociación y de cada filosofía de cada criador. Pues bueno, genéricamente a todos los caballos que venían de Oriente se les llamaban árabes. Y ahora no es el caso, porque eso ya lo hemos hecho en otra ocasión, pero la sangre esta que vino aquí a nuestro caballo vino casi toda, o toda, en el 19 y en el 20. ¿Por qué? Porque había la necesidad de restaurar la deriva que había ido teniendo la cría caballar en España hacia un tipo más lento, más masivo. Se produjo a través ya de los Tardo Austria, Borbones, pom. Entonces, todos los que estaban implicados en cría caballar desde finales del 18 hasta principios del 20, o sea, casi 100 años, abogaron porque había que reconstruir las castas con sangre oriental. La primera oleada de caballos importante vino en 1850.
que son los árabes que trajo Nicolás Gliocchio. Aquí tenemos a la reina Isabel montado en uno de ellos. Aquí tenemos este caballo que ves aquí, que no parece un pura raza árabe, recuerda a algunos del bocado, es un árabe que ganó la exposición internacional de París en 1910. Este es otro de los que vino de Gliocchio. Este es un tipo berberisco. Entonces, estos caballos son o recuerdan a la parte más ligera del caballo español, a lo que es denominado caballo andaluz, que no es un término regionalista, es un término etnológico, un término que quiere decir el caballo más, sangre caliente, un caballo piel más fina, más ligero, un caballo probablemente de un peso que no subiría de los 450 kilos, pero eso sí, un caballo tremendamente frugal, tremendamente reactivo y con todas esas propiedades que a lo largo de los siglos, casi milenios, se han ido requiriendo del caballo en el crisol y en la fusión ecuestre que era la península ibérica. El caballo español es un producto de la monta española, que a su vez es un producto de la fusión de las culturas ecuestres clásicas, tanto la brida como la jineta. Y la brida no siempre es caballo pesado, la brida hace más bien relación a una manera de sentarse a caballo, con las piernas hacia abajo, y la jineta con las piernas hacia arriba, con un asiento más ligero, más de arquero. Eso se fusiona aquí en la monta española. Bueno, y esta es la última diapositiva previa. Aquí quiero simplemente decir que hay una manera de ver los pedigrís. Aunque un caballo tú lo puedes nombrar en porcentaje, por ejemplo, aquí tenemos dos fotos de dos hispanoárabes, este y este. Uno es un 25% de árabe y otro es un 75% de árabe. ¿Cuál creéis que es el que tiene más árabe, el tordo o el alazán? Que levante la mano quien cree que es el alazán el que tiene más árabe. Yo pienso. El alazán. Que levante la mano el que cree que el tordo es el que tiene más árabe. La mayoría pensamos que el tordo tiene más árabe. Perfecto. Pues mira, el tordo tiene solamente un 25% de árabe y el alazán tiene un 75%. Pero vamos a ver por qué. Aquí tenemos un pedigrí cualquiera, de un caballo cualquiera, de una yegua, se llama Venecia. No es lo mismo un 50% aquí que un 50% aquí. La línea materna influye muchísimo. Este caballo es un 25% de árabe, porque su padre era español y su abuelo materno también era pura raza español. Pero su línea materna, abajo, madre de madre, madre de madre, era una yegua árabe. En cambio, este caballo es un caballo hijo de un pura raza árabe, nieto de otro pura raza árabe. Es un 75% de árabe, pero su línea materna llega a pura raza española. ¿Qué quiere decir con esto? Que los pedigrís hay que verlos de acorde también a la línea materna. En casi todas las razas se suele enunciar nombre del caballo, nombre del padre, nombre de la madre y nombre del abuelo materno, para tener la información entera. Pero no está de más, y se hace en casi todos los estubú y en los pedigrís serios, nombrar el nombre de la familia de la madre, porque marca muchísimo. No es lo mismo tener una línea materna que abajo del todo hay una yegua de este tipo, una yegua cartujana, independientemente de los sementales que pongas, porque al final subsiste lo que hay en el fondo, que tener una línea materna que en el fondo tiene una yegua de este tipo, que es una yegua de José María de la Escalera, ¿no? Es la Valerosa 3, una de las que forma alguna de las líneas maternas de yegua militar. Porque aunque tú la vayas refinando, en el fondo subsiste esto. ¿Por qué digo eso? Porque cuando un pedigrí entra en mucha consanguinidad o se abusa de la consanguinidad y empieza a asomar la oreja a los efectos deletéreos, ¿qué es lo que te aparece? Te aparece una caricatura de lo que hay en el fondo de la línea materna. Así que nos quedamos con la influencia tremenda de la línea materna y también, y aquí viene este paisaje, con la influencia del medio ambiente. La característica principal de los caballos conocidos como cartujanos es que se crían todos en esta zona mágica que hay entre Arcos y Jerez, la Junta de los Ríos. Aquí es donde están todas las fincas. Si uno se va desde la Cartuja hasta Arcos, ahí está el crisol donde se ha originado realmente lo que es el caballo cartujano, como ahora veremos. Así que, señores y señores, vamos a empezar la conferencia propiamente dicha. Bueno,
con el origen de la Cartuja aquí puesto por delante, aquí tenemos el estudio de Marchesi en el que él te habla del partido de Arcos, tal, y los caballos 300 cabezas. Esto es muy interesante porque aquí hay un libro de un profesor alemán que vino en 1874 y dentro tiene grabados de caballos de la zona. Esto está inédito, esto es la primera vez que sale. Aquí tenemos un caballo de Guerrero, con el hierro de Guerrero, José Guerrero. Una dinastía de ganaderos jerezanos de pro. Su hijo y sus nietos criaron caballos. Llegaron a tener más de 300 yeguas madres, exportaban caballos a todos lados. Son conocidos porque tenían caballos de todas las razas, tenían Hackney, tenían tal, pero antes de eso, en la época esta, Guerrero criaba caballos españoles que venían del hierro de Celis y que eran cartujanos. Aquí tenemos cartujanos del hierro de Guerrero. Y luego tenemos este otro caballo que no es ni más ni menos que un Zapata. No es el primer Zapata, y con Zapata es la familia de Arcos que originó estos caballos del Bocao. No es el primer Zapata que sale en gráfico. Aquí tenemos otro Zapata, que es el Diamante. Es un caballo que está citado en el libro de Juan Carlos Altamirano, como uno de los primeros caballos que consiguió premios en Madrid y en Sevilla. Aquí tenemos bastante hierro de la provincia de Cádiz. Muchos de ellos pues, han sido formadores de lo que es cartujano. Tenemos Juan Romero, que es el antiguo que luego derivó Romero Girón, Romero Benítez. Tenemos el del padre de Vicente Romero, que es Manuel Romero Gálvez. Y tenemos también otros hierros que tenían el Bocao arriba. Aquí tenemos dos. Luego aquí tenemos Romero Guaro, que era una sociedad que se creó para comprarle los caballos a Zapata y de aquí luego pues salió el hierro del Bocao en manos de Vicente Romero García. Todos ellos hacían alusión a que su ganado procedía de alguna manera del que se había criado, del que habían tenido los monjes. Pero hay que ver que en esa época siempre daba cierta prestancia al ganadero el poder arraigar con algo antiguo tus caballos. O sea, realmente los monjes tuvieron caballos en la Cartuja de Sevilla y en la Cartuja de Jerez, por supuesto que tenían caballos, pero los verdaderos responsables de que el caballo cartujano sea como son, no son otros que los criadores de la zona Arcos-Jerez en el siglo XIX. Y entre ellos, el principal pues fue Zapata y el heredero de Zapata y el que aglutinó toda esta línea, lo tenemos aquí, don Vicente Romero García, un ganadero que empezó muy joven y terminó con 91 años, murió muy longevo para su edad. Aquí lo tenemos montando a su semental solo, con 90 años. Aquí tenemos Pastor, que era un caballo que él vendió al Estado, ¿no? Era un hijo de Solo. Y aquí tenemos, esto es de 1894, es una circular que mandó el general Sánchez Mira, un general jerezano de pro, a todos los ganaderos de España, para solicitarles su opinión en que en vez de comprar potros con 3 años, lo iban a comprar castrado y con 4 años. Y les pedían la opinión a cada ganadero y el número de yeguas que tenía. Y aquí Vicente Romero dice que hoy tiene 100 yeguas de vientre. Esto es el estatus de la ganadería de Vicente Romero en 1894. Bueno, ya sabemos que cuando murió Vicente Romero vendió su ganado. Ruiz de Andrade fue el primero que dijo a dónde fueron y luego a partir de ahí pues salió la tesis de Manuel Gómez Lama, que puso el croquis con la famosa ganadería en la que se dividió a la muerte de Vicente Romero y luego a partir de ahí pues salieron distintos croquis, como este de aquí de Guillermo Peral, que consta en un libro de Ignacio Bravo, luego después el libro de profesor Samparejo, se fueron copiando uno a los otros estos. Aquí tenemos el croquis lineal, ¿no? del hierro del Bocao hacia la yegua a la Cartuja, pero aquí se ramifica mucho. Y sobre todo este croquis está muy incompleto aquí arriba, porque no nos podemos olvidar que Vicente Romero vivió 90 años y la mayoría del ganado, porque fue un ganadero realmente popular en España, era considerado el mejor ganadero de Andalucía y vendía caballos a todo el mundo. En la mayoría de los caballos, hasta el infante pues Carlos María Isidro, ¿no? El pretendiente al trono de España, hasta toda la ganadería. La gran mayor parte de los caballos de Vicente Romero los vendió con él en vida, salieron de aquí. Entonces, la base cartujana, las líneas maternas cartujanas están en distintas ganaderías, además de estar en las oficiales. Las oficiales, aquí está don Gabriel Mateos, caballo notable, que a partir de ahí pues empezó a criar hispanoárabes, pero no por ello menos renombrado, y también en los tipos de las líneas maternas. Aquí tenemos a José Domínguez, de los hermanos Domínguez, su semental celoso, y aquí tenemos a Francisco Chica Navarro, ¿no? Con los príncipes y con los destinados. Estos caballos pues fueron... un momento... Y aquí tenemos las otras ganaderías cartujanas que no están
nombradas en el árbol, pero que todas ellas tienen sangre cartujana en línea materna y siguen criando los mismos tipos. Tenemos Romero Girón, que es Romero Benítez, aquí 3 sementales Estrado. Tenemos a Cristóbal Colón de la Cerdigante, el primer duque de Veragua, el padre del que criaba árabes. Él recoge estos caballos de un hierro que se llama Palomino, también de Jerez y también cartujano. Tenemos a Miura, que sus yeguas de origen son cartujanas, así sus sementales. Baones, sus yeguas vienen del Marqués de Domecq, que son las ramas cartujanas romanitas. Camino Hermanos, un hierro que ahora mismo no existe, incluso Borquez. Todas estas ganaderías tienen base cartujana. Pues aquí tenemos la recopilación de Orellana, en los años 54, otras ganaderías que también vienen y que también son cartujanas. Algunas como el Marqués de Domecq, que son tan antiguas como Zapata, o sea, paralela a Vicente Romero. Y luego pues están aquí Gabriel Mateos, que ya hemos visto antes, Manuel de la Calle, de Jerez, y luego de la zona de Extremadura tenemos a los del Hierro del Corazón, que vienen de Eugracia Blasco Balbuena, Fernández Daza, Vizconde de la Montesina o incluso Granda, que también tiene esa... O sea, realmente lo que vengo a decir es que en el origen del hierro cartujano y de los caballos conocidos como cartujanos, en principio había una gran variabilidad y había... Realmente, dentro de un mismo tipo de caballo español ligero, de caballo andaluz, había gran variabilidad genética y había riqueza en ese número de caballos. Eran caballos que funcionaban, porque con ellos pues, se crearon grandes ganaderías. Aquí tenemos los cartujanos romanitos, ¿no? La finca que se llamaba, era de abad romano, finca La Romana, y por ahí toman su nombre, ese de romanito. Empiezan por la familia Domecq-Lembeye y luego va pues al Marqués de Domecq. Estos caballos, aquí los tenemos en la presentación típica de la época, que los presentaban plantados. Esta presentación se le llama presentación jerezana y tenía tanto una línea de pura raza español, que deriva en la yeguada militar a líneas maternas, que le compraron al Marqués de Domecq en el año 24. Tenemos, por ejemplo, a Señorito X, que era un caballo que ganaba carreras de caballo, era muy famoso. Tenemos otros como Húngaro, que era un árabe hispano de la época. En esa época el árabe no se consideraba como algo externo al caballo español, formaba parte de la restauración del pura raza española, que el primer libro reciente, el que tenemos ahora, pues empieza en 1912. Y hay bastante introducción de sangre oriental. Se le dice árabe, pero no es el pura raza árabe, son caballos que vinieron de Oriente, que cruzados entre ellos crearon el pura raza árabe, combinado con la sección de yeguas españolas, ayudaron a reconstruir el pura raza español y, bueno, también fueron lo que hoy día se constituye como el hispano-árabe. Pero en esa época la idea no era vamos a crear el hispano-árabe, vamos a crear el español como cajas divididas. Eso vino después. En esa idea era un elemento para aportar y para criar caballos buenos. Bueno, aquí tenemos la evolución de estas líneas cartujanas romanitas dentro del hispano-árabe. Pues tenemos como ejemplo aquí a este caballo, que era húngaro. Tenemos realmente a estos que son hispano-árabes y tenemos también aquí otro ejemplo, que es el caballo cautivo, montado por un señor que está aquí presente, que a su vez es un ejemplo de ganadero que monta sus caballos y que los presenta montados. Mantiene esa buena costumbre que teníamos en España a principios de siglo y que luego pues cogieron con tanto cariño y cultivaron en Portugal. Pero es una cosa que aquí, en los años 20, en los años 30 en Jerez, era lo más normal. Teníamos una alta proporción de ganaderos jinetes y que se montaban a caballo dentro de la cultura de los cartujanos. Bueno, esta es Hechicero. Hechicero es un semental del Estado que tuvo la mala fortuna de que en la foto que le hicieron en presentación jerezana le copiaron e hicieron un azulejo en la puerta del depósito semental así, con la cola levantada y plantado de atrás. Entonces esto, a pesar de que este caballo es un caballo de principio siglo, este azulejo pues persistió un montón de tiempo. Entonces, en los años 70, en los años 80, los puristas decían, bueno, este caballo parece árabe y tal. Pues mira, aquí tenemos a Hechicero y aquí tenemos una portada, tenemos una foto en el ABC de la época, en el cual pone Hechicero, pura sangre español, cartujano de los señores guerreros. Este caballo era tan cartujano como cualquiera en esta época. Y este caballo debe de ser admitido dentro de lo que es la familia y la base de los caballos cartujanos, puesto que realmente lo era, tanto por genealogía como por tipología. Aquí tenemos, por ejemplo, a Destinado III, que es un caballo que no hay ninguna duda, que es un cartujano de los de
de los que sus líneas siguen hasta ahora reconocidas como cartujanos. Fijaos las dos fotos, en esta sale con la cola levantada y en esta sale con la cola en su posición normal. A veces una mala foto te hace una distorsión de lo que era el caballo. Además, aquí sale al azar porque se despintó el azulejo, pero era un caballo castaño oscuro. Seguimos. Bueno, tenemos a Domínguez, este caballo que era zurito, era uno de los principales de la raza. Y aquí tenemos a Americano. Americano, hijo de Odiosa, o sea, hija de Americana, nieto de Odiosa. Odiosa viene por Coronel, que era un caballo de la misma ganadería que Hechicero, era un caballo de guerrero. O sea, Americano, que es el padre de Novato, uno de los pilares del hierro bocado actual, viene también por un caballo de Hechicero. Estos son otros caballos de Domínguez que después pues, pasó el testigo a Curro Chica. Francisco Chica, o Curro Chica, como era conocido, era el responsable de los destinados. Él vendió yeguas y caballos a yegua militar. Esta es la Furiosa, que es la madre de Juglar. Y luego, pues, todos estos caballos en los depósitos sementales. Pues luego, durante una pequeña época, Juan Pedro Domecq y Núñez de Villavicencio tuvo el hierro del bocado, que él, a su vez, era el heredero también de las familias cartujanas romanitas que habían partido de Zapata. O sea, que en él se unen las dos familias ancestrales de caballos del cartujano. Él vendió a Roberto Osborne y aquí tenemos a Novato. Estamos ya en los años 50-60. En la fundación del caballo español había mucho énfasis en que los caballos españoles, nuevo libro y tal, pero luego se desinfló la cosa, muchos ganaderos no inscribían, hasta que volvió otra vez a tener éxito comercial el caballo español, que fue finales de los años 70. Entonces, lo que esta diapositiva representa, cuando Roberto Osborne, estamos aquí y todo esto es el pasado del cartujano, que era un pasado lleno de diversidad y de tipos de caballos muy definidos que realmente formaban la raza, al ir vendiendo, entrar todo en manos de Roberto Osborne y posteriormente de Terry, se produjo un cuello de botella aquí grande, alrededor del semental Novato, que casi es el que monopoliza la consanguinidad en esta estirpe. Entonces, a partir de aquí, los años 70, los años 80, este caballo vuelve a ganar otra vez popularidad, pero ya no era un caballo tan de hípica, era un caballo un poco más fashion, caballo de las fotos, de los modelos, de tal. Y ya empieza, a alguien se le ocurre como marca comercial llamarle cerrado en bocado. Cerrado en bocado quiere decir que solamente tenía hierro del bocado, pero eso a esta altura quiere decir que solo tenía hierro de Roberto Osborne en adelante. ¿Por qué? Porque todas estas ramas que van saliendo por ahí, más las ganaderías antiguas con base de línea materna cartujana que siguen por ahí, a pesar de seguir criando con los mismos criterios del origen cartujano, a pesar de seguir criando caballos en el mismo tipo de cartujano, ya habían un poco quedado excluidas por ese concepto de cerrado en bocado. El principal cliente de estos caballos era un cliente de equitación, que esto ha ido coexistiendo a lo largo de la historia del caballo español desde el principio. Había una equitación de adorno, una equitación un poco de ocio y ostentación y una equitación utilitaria o una equitación de deporte, ¿no?, que es la heredera. Entonces, eso siempre se ha mantenido en la balanza a través de los tiempos. Pues ahora, en este momento, con los cerrados bocados, ganaba un poco el tirón del caballo de adorno. Esto, pues, lleva a criar caballos muy consanguíneos y empiezan a aparecer caballos como este, ¿no?, como los hijos de Novato, que tenemos aquí a Bilbaíno III, que era ya un caballo en el que se encienden un poco las alarmas de los efectos deletéreos de la consanguinidad. Empiezan a aparecer los cuellos estos, empiezan a aparecer este tipo de pies. Mira, aquí está está la tesis de Gómez Lama, que cita un pequeño cuerno en la oreja. Realmente los cuernos del caballo cartujano antiguo eran protuberancias óseas en el frontal. Y esto lo que era un quiste dentígero, ¿no? Pero que sale aquí pero me llama la atención que aquí pongan un pequeño cuerno en la base de la oreja, es un quiste dentígero. El caso, que a partir de Bilbaíno es un caballo que tiene mucho éxito porque el público es no hipista, pero ahoga un poco a los propios criadores del cartujano, porque se ven obligados como a seguir en ese tipo de caballo porque era lo que les demandaba el mercado. Entonces, por un lado, defendían esos caballos y, por supuesto, pues no era de recibo en esa época que el neopurismo se instala un poco en la raza, el hacer cualquier tipo de alusión a esto. En esa época se desliga totalmente el árabe del español, los niños con los niños, las niñas con las niñas, y existe un furor de cajas estancas y se pierde un poco la esencia de esos caballos. Persiste en las ganaderías cartujanas, persiste también
parte en yeguada militar. Tenemos aquí a Ganadero III y Hacendoso del depósito de Córdoba, Faraón V, este es un habanero que murió, el habanero V, que era bastante bueno, un talador. Tenemos aquí una imagen de potro del poseído IV, y bueno, Calderón y los ganaderos de Córdoba y los de Jerez también. Pero dentro de esa estirpe cartujana cerrada en bocado que se pone de moda, siempre hubo algunos ganaderos que se dedicaron, además de la genética, a implantar, como dice Ignacio Bravo, la ginética. Ganaderos que montaban a caballo. Aquí tenemos a Ángel y a Rafael Peralta, que tenemos aquí a su sucesor, y ellos pues siempre montaron estos caballos. Entonces, cuando se aplica la genética siempre es interesante porque rescata los ejemplares que valen dentro de una estirpe. Y así que dentro de toda esa consanguinidad, pues siempre hubo yeguadas en lo que se montó a caballo. Tenemos aquí, pues, por ejemplo, también desde pequeño, yo los conozco por familiaridad, porque también fue en Fuengirola, pero Salvador Cortés, pues también él montaba, era un gran aficionado y apasionado por los caballos, y sus caballos pues también fueron montados, y como ese pues en distintas ganaderías también se montaron. Pero ya entró el caballo cartujano en el tema del serrán bocado, y ahí pues se formó un poco aparte. En todos esos años 80 estos caballos empezaron a usarse también en otras ganaderías y con distintos grados de crossbreeding. Mira, aquí tenemos una imagen de Salvador Cortés, el fundador de la ganadería de caballos, Ibérico III, que fundó Martínez Boloix. Aquí era el resultado de las yeguas Martínez Boloix con estos caballos del bocado, que eran caballos que fenotípicamente eran del bocado. Poseído V, fundó Paco Lazo. Tenemos aquí a Vendaval, un caballo de Miguel Ángel, de Cárdenas Llavanera, ¿no?, que estuvo en la escuela de Jerez. Maromo, el fundador de Guardiola. Tenemos aquí al Pallarés Cortesano IV, también una ganadería con mucho componente cartujano. Y en definitiva, ¿qué pasó con los cartujanos romanitos? Pues bueno, tenemos aquí los caballos fundadores de la escuela de Jerez, la Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, que esos eran la otra cara de la moneda, eran el caballo de utilidad, el caballo que luego serviría para el deporte. Pero vendían una imagen de caballos cartujanos, eran caballos con crines, caballos ciertamente con tipo cartujano, y ninguno de ellos era pura raza español. Tenemos la Espléndida, que también tenía. ¿Por qué estos caballos de la escuela de Jerez, que eran de Álvaro Domés, ninguno de ellos estaba inscrito? Muchos eran hispanoárabes, pero sin embargo parecían cartujanos. ¿Por qué? Por las líneas maternas, lo importante que es una línea materna a la hora de criar. Estos caballos eran de líneas maternas cartujanas exactamente igual que los otros. Lo que pasa es que habían tenido la ventaja del vigor híbrido y de una selección hecha por un jinete y por un ganadero que sabía lo que quería. Entonces, no habían perdido el tipo, puesto que los sementales seguían guardando el tipo y tenían esa genética cartujana. Así que ahora podemos ver lo amplio realmente que puede llegar a ser la familia cartujana a través de las líneas maternas. Bueno, ya vamos a empezar con los caballos de competición y la influencia cartujana. Es justo empezar con este caballo de Ramón Folgalora, Audaz. Es un caballo que montó un jovencito Joaquín Legarre. Aquí lo tenemos. Corrió los europeos en el año 93 y fue la primera vez que un caballo español empezó a correr internacional, además con buenos resultados. La familia materna de este caballo pues es cartujana y parte de la familia paterna también. Y el tipo, pues bueno, es un caballo bastante cartujano. A esto después le siguió ya el boom de los jinetes de la escuela, porque un jinete determinado con técnica y osado llega a valorar los caballos. Tenemos aquí a Flamenco, primer campeón de España y primer caballo en ganar un internacional. O sea, estaba yo en Alemania, ganó el de Schotten. Yo me acuerdo que yo compraba la revista alemana de, mira, un caballo español ha mojado la oreja. Yo flipaba mucho allí en Hannover con que un caballo español le hubiese ganado a los caballos alemanes. Tenemos a Evento, que su madre es de Hacendoso. Tenemos línea de Levitón, la línea materna de Levitón es cartujana romanita, es del Marqués de Domecq. Tenemos sangre cartujana tanto en este caballo como en otro. Tenemos luego Bilbaíno III, a pesar de ser un caballo con ya encendiéndose la luz de los problemas degenerativos, ligó bastante bien con los curros chicas de la yeguada militar y con su hijo cariñoso III dio al nieto Gemelo. Gemelo II es el padre de Vinatero III, de Vencejo y de Panadero VII, caballos que fueron de la yeguada militar y de Miura, y dieron campeones olímpicos posteriormente. Este es de los primeros chicas, este es Aquiles de Lovera. Es un caballo que era destacado también por su funcionalidad y por sus aires así soltando las espaldas, también viene por líneas cartujanas. Y Invasor.
Luego tenemos aquí a Oleaje, que lo representó en Atenas, es un hijo de Bizarro XIV, que es de la rama cartujana del Vizconde de la Montesina. Aquí tenemos a Vencejo, y aquí tenemos, mire, una foto de Bizarro, el propio Bizarro. Cría caballar, hoy es el día de la cartuja, no es el día de yegua militar. Si estuviera aquí se lo diría, le diría, yo soy soldado de Jerez, ¿no? Y le tengo mucho cariño y me considero también parte de la casa, pero las fotos que ellos eligen para ponerlo en los catálogos no le hacen justicia a los caballos. Hay una foto del Bizarro XIV que sale viejo, hundido y tal, y igual que pasó con Hechicero, ese caballo tiene bastantes detractores debido a las malas fotos que han puesto de él. Pero aquí tiene una foto que está bastante presentable y es un caballo que tenía una capacidad cardíaca importante y tenía cosas buenas para el trabajo. Así que sirva esta diapositiva también para subir un poco la memoria de un caballo como Bizarro XIV, que es importante, ¿no?, en nuestra raza y dentro del cartujano. Aquí tenemos un caso muy curioso. Doblón TR, un caballo de la época de fuego. Es un cruce de Ermitaño III, que como sabéis es un caballo de escalera, el primer semental de élite del pura raza española, que daba movimiento, daba galope y tal, pero montado en una línea materna cartujana, que viene Oriol y Gobantes. Es un hierro de Osuna, un hierro que es muy antiguo y que también tiene líneas maternas cartujanas. El resultado es esto, es un caballo con tipo y apariencia cartujano y con propiedades atléticas. Tenemos al Nevado Santa Clara, es igual, distinguido, es un Romero Benítez. La rama de Romero Benítez viene directamente de Vicente Romero, ganadero de Zapata, ganadero de Arcos, en definitiva, de la base de las líneas maternas cartujanas. Bueno, aquí tenemos a Fuego. Esta imagen, Fuego de Cárdenas, pero Fuego realmente lo crió Joaquín Márquez, que era un criador de Estepona, un pequeño criador. Aquí tenemos una imagen inédita de Fuego que probablemente no habrá visto mucha gente, que es cuando este caballo se montó por primera vez, con su jinete, que fue Fidel Pino, su propietario, Cristóbal Porras. Aquí tenemos a Fuego con 3 años y pico y Fuego también con su entrenadora. Fuego era un caballo que ganó la Copa ANCE en el 2002, cuando tenía 4 años, pero ese caballo se clasificó de chiripa, corrió unos cuantos concursos dentro de España con los jueces que había en esa época, jugando aquí en nivel nacional, que curiosamente 20 años después son los mismos los que siguen, y el caballo quedaba siempre el último, pero llegó al SICA y aquí había jueces internacionales y el caballo ganó. Entonces, a partir de ahí, la calidad del caballo pues fue fulgurante y los ojos se pusieron sobre el caballo y ya pues sabéis ya la historia, ¿no? Ya lo compró Miguel Ángel y su carrera pues siguió para adelante con Juan Manuel Muñoz, que conocía el caballo en la época esta, en la época de Potros, y llegaron a lo más alto que ha llegado hasta ahora un caballo español, con un 5º puesto en unos mundiales de Kentucky. La madre de Fuego, aquí la tenemos, Mundana. Mundana era una yegua que venía de este hierro, de Solís Obando, un hierro que tenía una forma, en Extremadura le decían el hierro de la garrapata o la cucaracha, ¿no?, porque era como un circulito con patitas. Esta yegua es de línea materna totalmente cartujana, es una hija de Elegido, del Hierro del Corazón, semental bastante famoso en Córdoba, que además era el padre de cómicos de tu padre, eran las mismas, justo el mismo, eran hermanos de padre, y de líneas maternas cartujanas. Aquí tenemos esta yegua yo la tuve delante, era una yegua que si llegaba a unos 50 era porque uno era muy generoso. Es la madre de Fuego. Luego al final, si queréis, os comento una particularidad de esta yegua y tal, pero no lo voy a decir ahora porque vamos a seguir. Tenemos luego después Cautivo, de esa yegua, de Pepe Artillo, montado por Gustavo, Soleá, que era un caballo agrícola Peralta. Tenemos también en el extranjero, está Helio y Ubio, que es semental, reconocido para el libro de Oldenburgo, caballos que están criados por ahí fuera, también de genética totalmente cartujana. Nidium y Norte Lovera venían ambos por genética payarés, que era uno de los hierros que también viene de una yegua que se llama Abogada, una yegua que era del hierro del Bocao y a partir de ahí pues fueron todos los payarés. Y hasta que llegamos hoy día, Poeta de su Saeta, un caballo que tiene bastante de nuestro amigo Bizarro XIV, Romero de Trujillo, viene de Cantaor y de líneas maternas también cartujanas. Bueno, y ya pues llegamos al más actual, que es Quincayo de Indalo. Es un caballo que se ha criado en Mijas, muy cerca de donde yo vivo, y las líneas maternas pues son Urquijo y Luis Cotrina, que también es cartujano, y las líneas paternas también. Aquí está el bandolero del Hierro del Bocao y tal. Estos son los 4 caballos pura raza español que hasta ahora se han metido en una final de o unos Juegos Olímpicos o unos Mundiales. Recordemos que en los Mundiales, en los Juegos Olímpicos, se corren 3 días. En el primer día hay 60 caballos, solo clasifican 30 para el Gran Premio Especial y solo clasifican 14 para la final. O sea, es una criba de narices.
Yo creo que ningún lusitano se ha metido con todo esto del lusitano frente al español. ¿Cuál es mejor? Los datos están ahí. Realmente todos derivan del español, o sea que no hay que ser frontista ni hay que ser tampoco tan así. Pero la verdad es esta, ahí hay 4 caballos españoles que se han llegado a la final y todos tienen sangre cartujana. Los más jóvenes, esta es una foto de ayer del Trapalo de Indalo aquí o Trápalo, ¿no? Que me dice su ganadera, Trápalo, pues bueno, Trápalo. Y Banduendo. Banduendo, su hito fue el Campeonato de España absoluto de doma clásica, compitió con caballos centroeuropeos y quedó medalla de bronce. Eso no era una prueba solo para caballos españoles, era una prueba abierta para todos, quedó 11. Y luego pues está Trápalo con este pedazo de jinete que es Alejandro Sánchez del Barco, es un jinete que está ahora pues de moda a tope y caballo que toca, caballo que lo pone ahí arriba. Bueno, y ya pues vamos ahí a casa, tenemos aquí los sementales que están en la yeguada del Bocao o que han estado, Animoso que cubrió, que tiene bastante hijos e hijas, Revoltoso que está todavía, aquí monta por Samuel, aquí tenemos otro Revoltoso que en este caso pues tiene una jinete que lo compró, una jinete amateur y que con este caballo pues puede hacer hasta una prueba de Gran Premio. Ahí tenemos todavía pues la docilidad, la nobleza, la facilidad y las características por las que el caballo cartujano ha dotado al caballo español de unas características que es conocidas y apreciadas y buscadas, ¿no?, en todo el mundo. En el comercio de caballos mundial, más del cercano al 90% de los compradores finales son jinetes amateur. Y para un jinete amateur es muy importante tener un caballo que, además de darle prestaciones en cuanto a rendimiento deportivo, le dé fiabilidad y le dé nobleza. Y todas esas cosas, pues, las reúne la genética cartujana y las tiene. Bueno, tenemos aquí los sementales actuales de la Cartuja, tenemos aquí al Revoltoso clásico, al Revoltoso, ¿cómo es? Alguien que sepa números romanos a esta hora de la película. Eso, 85. El tordo es el de Nico, su familia materna es Aguilita II, una yegua de Romero Benítez que compró Terry en el año 46. Aquí tenemos a otro de la misma familia materna, Romero Benítez, que es el otro Revoltoso, el que hemos tenido la ocasión de verlo ahora. Tenemos después a Hechicero, es un caballo que me encantaba. Es de la familia materna de la Descarada, la madre del famoso Descarado II. Luego tenemos de la misma familia a Altanero. En este caso, pues su padre es un caballo Peralta, es el Alazán Escultor. Escultor C, que creo que lo tendremos por ahí también porque es el padre de este caballo, de holandés. Mira, aquí tenemos a Escultor C, un caballo que ocurrió en el Hierro del Bocao, y holandés es de otra familia materna, es de la Ingeniosa. Esta familia materna es interesante porque ha dado todos los ingeniosos que eran de Domínguez, que eran caballos que salieron a España y a Portugal y dieron caballos muy buenos para montar. Holandés es un caballo joven que hoy se ha portado esta mañana ahí de una manera excelente. Lo monta también Samuel. Bueno, y el padre de la madre es Elegante, que está criado por Salvador Cortés. Es un caballo que yo tuve una vez la ocasión de montarlo, porque cuando estaba en su ganadería compradora, su jinete, que era Juan López Dobao, era muy amigo mío y sigue siéndolo, me dijo, móntate, Guillermo. Yo lo monté y era un gustazo de caballo. Pues ya tenemos un caballo aquí que viene por parte de padre Peralta, por parte de madre un caballo como el Elegante, que era importante en doma, y con una familia materna de la yegua Ingeniosa. Este es un caballo que está ahí en el Hierro del Bocao como semental. También tenemos de la misma familia materna otro caballo que es Encantado. Este, pues el padre viene de otras líneas y el padre de la madre pues viene un poco por la línea del Vizconde de la Montesina, por Bizarro. Lo hemos visto también esta mañana ahí hacer el paso de 2 y es un caballo excelente, aquí en la versión de alta escuela. ¿Por qué? Porque no solamente de doma clásica vive el hombre, tenemos las disciplinas emergentes y que tienen mucho futuro, como es la doma vaquera, alta escuela, incluso salto. Es una cosa que no se ha testado mucho el caballo español, pero algunos en mecánica de salto tienen cualidades importantes y cada vez va más increciendo en Alemania y Bélgica señoras amateur que para correr una prueba de 1,30 m, en vez de tener un Holsteiner, pues tienen un caballo ibérico. Le da más manejabilidad y le da versatilidad al uso de nuestro caballo. Y luego es un melón por calar, porque estas líneas nunca se han llegado a seleccionar para salto, cosa que sería bueno por lo menos ver cómo saltan en libertad, porque da ideas sobre la valentía, la agilidad del caballo y cruces posibles que se pueden hacer en el futuro. Tenemos aquí
dos yeguas de acoso y derribo. Una es la ocultada de Fernández Ordaz, cartujana totalmente, y otra es la hija de la centenaria, joder, que tengo la destinada, gracias, la destinada, que es la madre de las chulitas, de Miura, fue campeona y subcampeona. Ambas líneas maternas cartujanas, esta totalmente cartujana, esta también. Y tenemos luego después la centenaria aquí con Joaquín Olivera, del Hierro de Peralta, es otra yegua que tiene gran componente cartujano, y fue tricampeona de España de doma vaquera, y un año no se presentó, que fue el año 82, que pudo haber sido tetracampeona. O sea, que eso todavía al Luar le queda un año más o dos por hacerlo, ahora que está tan de moda, y sin desmerecerlo, ¿eh? También viene de líneas maternas que son cartujanas. Tenemos aquí esta portada, tenemos aquí este caballo que es el que llaman Fideo, que era, ¿cómo se llamaba este caballo? Era elegante, importante, Agrícola Peralta, cartujano. Tenemos aquí a Aquiles, un semental actual del Hierro de Salvador Cortés, un caballo con un carácter excelente. Odalisco en sus dos modalidades, alta escuela y salto con una jinete infantil, fijaos. Y este es fabuloso, este caballo, ¿no? De Peralta, con 20 años, que estuvo el año pasado en alta escuela y quedó campeón. Famoso, no fabuloso. Y estos caballos muy longevos, o sea, tenéis uno que el airoso llegó a los 32 y son caballos que llegan a una edad avanzada. Entonces aquí tenemos pues con Albino, ¿no? Y con este caballo que es Divertido, un nombre de la casa típico de Salvador Cortés, fijaos ahí el tiempo de suspensión al trote. Y las conclusiones pues aquí las tenéis en el libro, pero sobre todo pues la estirpe cartujana, que procede de familia de nuestros caballos que son con raíces antiquísimas y que están siempre ligadas a la zona geográfica de Jerez y Arcos. Bastante ganaderos, todos ellos ponen su propio origen en caballos que más o menos procedían de caballos que están en la Cartuja, pero los que hicieron el trabajo de que ese caballo fuera como es, fueron los ganaderos del 19, que eran diversos, todos montaban y todos tenían un concepto de cría que realmente está avanzado. La humanidad muchas veces va por pulsos sinusales. Todas las cosas tienen su siglo de oro, su periodo más bajo, luego vuelve a subir. Recordemos, por ejemplo, el siglo de oro español, ¿no? En la literatura, arquitectura. Y en esa época, en el 19 hasta principios del 20, hubo un subidón en la cría caballar de España. En el año 30 España era un referente mundial en cuanto a la cría caballar. Luego pues vino la guerra civil, vino una época que el caballo español pues no estaba devaluado y después empezó a tomar otra vez color, de la mano, aunque no sea una selección hipista, aunque sea de belleza como hemos visto antes, pero una cosa trae la otra y luego siempre hay quien monta caballo y siempre hay quien busca petróleo en las épocas y el que se inspira y el que tiene sentido de criar. Y ahora yo creo que francamente vamos en una onda ascendente en cuanto al caballo español y en cuanto al caballo cartujano. Pues es el tipo más atractivo para los amantes de nuestros caballos en el extranjero, aporta sangre caliente y ligereza a los tipos masivos. Cuando el caballo se nos va demasiado hacia el masivo, tenemos aquí una línea fiable, una línea que está bastante concentrada en sangre para traérnoslo aquí. Pues ganaderías con base materna cartujanas pues suelen mantener esas características. Eso es inteligente a la hora de evitar consanguinidad, el pensar, oye, que nosotros somos criadores de cartujanos, vamos a sentarnos, vamos a hablar, vamos a hacer un congreso, vamos a hacer lo que sea, para ver realmente cómo se puede estructurar el tema de los cartujanos. Quizás sería una idea el hacer varias categorías o el ver las líneas, estudiar qué ganaderías tienen línea materna cartujana para ampliar un poco lo que es la base genética. No sé, yo dejo esa idea ahí, pero es algo que se puede realmente hacer. Y todos los caballos que han llegado en deporte, pues tienen aporte cartujano. En los casos de éxito que avalan el cruce de los reproductores cartujanos con otras familias o líneas, aseguran que estas cualidades que tiene el caballo cartujano, de belleza, prestancia y también función, se aportan. Y luego, pues, el mayor reservorio del mundo está en la yeguada cartuja del Hierro del Bocao, que ahora también es el Centro Nacional de Referencia Equina Zootécnica. Entonces, pues, yo animo aquí a la directora presente a que siga apostando por eso y a que le demos una marcha al caballo cartujano, porque realmente creo que es una estirpe que tiene un potencial enorme en base a su historia y que si, igual que uno llega a un huerto que podándolo un poco con las mismas plantas que hay plantadas coge vigor y coge otra vez fuerza, yo creo que, de verdad lo creo, la estirpe cartujana, si se
si se le mete un empujón fuerte para arriba, puede decir muchas cosas en el futuro. Y está en manos de todos vosotros que criáis cartujanos, está en vuestras manos. Así que nada, aquí dejamos esto. Muchas gracias. Este era mi yo cuando era pequeñito, montar un caballo cartujano. Y aquí en esta otra parte tenemos una playa perdida del Caribe con una botella de Bodegas Terry que tiene algo dentro, firmado por Vicente Romero, que dice que continuará. O sea que este tema de los cartujanos continuará. Muchas gracias. Y ahora vuestro turno. Ahora, pues, quien quiera intervenir, decir algo, ilustrarnos, corregir, contar un chiste, cualquier cosa, pues es su momento. Lo de la yegua esa que le he dado ahí, ¿no es? Lo de la yegua. Sí, te refieres a la Madre del Fuego, ¿no? Sí. Vale, vamos con esto. Sí, la Madre del Fuego, mira, os lo voy a contar porque... Mira, la Madre del Fuego era una yegua que lo voy a decir aquí que no sé, que no nos está escuchando nadie, pero es una yegua... Ah, no, aquí tenemos mundana... Bueno, da igual. Es una yegua que se vendió en un lote, que eran dos yeguas, la mundana y la montijana, que aquí la tenemos. Las dos eran hijas de Elegido, las dos eran hijas de una yegua, hija de Hispano IV y de una abuela que viene por Osco, y las dos venían de la línea materna de la coreana. Pero como en tantos casos, que no era lo normal, pero que ha pasado dentro de la historia de nuestro caballo, hubo uno del botinero y que dos caballos que venían en un lote, Amoroso Quinto y el botinero, cambiaron los papeles. El caso es que la mundana y la montijana no se tiene claro si una era una o otra era la otra, pero para lo que nos interesa ahora mismo da igual, porque es la misma estructura genética. Hijas de Elegido, línea materna de la coreana, Hispano IV, Osco. O sea, tanto monta tanto, las dos son cartujanas. Y yo la he visto cartujana. Y lo que tiene el fuego era un cartujano con poder metido ahí. La línea materna manda mucho. Hay que empezar a ver los caballos clasificados por líneas maternas. Ahí se ven muchas cosas. Cualquier ganadería, grande o pequeña, clasifícala por líneas maternas y saca uno en claro muchísimas cosas. La pregunta de la que me habéis hablado vosotros siempre, que es eso del vigor híbrido con los cartujanos. Vale. Pues pregúntale. Sí. A ver, yo... Sí, pero pregunte. Guillermo, hola, yo soy de Toledo, me llamo Javier Alonso y bueno, yo soy un aficionado mínimo o niño con respecto a aquel amigo Guillermo, que hace mucho tiempo nos contaste ya la historia de la mundana que decía vida después de la muerte, por esa cualidad de no saber quién realmente era la madre de fuego. Pero bueno, es igual, el fuego ha sido un muy buen caballo, pero no sabemos si ha sido buen semental, por lo que ha dado. Pero lo que voy a decir es que es verdad. Yo creo que el caballo español actual, digamos, de un siglo hacia atrás, desde 1927, ahí está el americano, es una trilogía de una línea, Miura, a través del bilbaíno, no el bilbaíno, desde el bilbaíno, con mucho poder de hueso y estructura, y luego una yegua que es la destinada, que nos crea a su vez dos líneas, la de yeguada militar con estepeño y la del bocao con novato. Y esos son tres pilares que tenemos de 100 años. Pero lo que es evidente es que la consanguinidad deteriora continuamente todo. En cualquier otra raza de otras ganaderías, de otras especies ganaderas, sobre todo cuando son ganaderías de negocio, porque esto puede ser negocio pero también es socio, pero lo que tiene que ver los animales tiene que buscar resultados, y resultados económicos. No se ven muchas, no se ven razas, se hacen híbridos, funcionan el padre y la madre de dos estirpes distintas, pero ya no vale el descendiente, el híbrido ya no vale como reproductor, sino que volvemos a los anteriores, para que el vigor híbrido se nos mantenga, pero no se nos reproduzca. ¿Por qué? Por producir dispersión. Quiero decir que cuando tenemos mucha consanguinidad, y creo que sí lo hay en el caballo cartujano, creo que se va a perder, digamos, el escalafón o prioridad en cuanto a caballos relevantes. Si el caballo cartujano se abre, con caballos buenos, porque a mí el que todos sean de Toledo o de Sevilla, o de Villarrempuja de arriba, no me hace creer que van a ser buenos porque los que son buenos. Sobre todo si los otros sitios no son mejores.
mi conclusión es que independientemente de dónde parte, que ahí tenemos un punto de partida de hace 100 años, hoy lo que está dando es el vigorismo, buscando líneas que de alguna manera confluyen y mejoren. Nosotros tenemos, vamos a hacer un símil usando la física. Nosotros tenemos un muelle o una banda de goma y empezamos a estirar, a estirar, a estirar, a estirar, a estirar. Va acumulando energía elástica. Si esa consanguinidad la estiramos demasiado, empiezan a aparecer efectos deletéreos. Se raja la goma y te quedas con la goma en la mano. Pero si tú la sueltas de buena primera, la liberas, sale con mucha fuerza. Con los cruces de vigor híbrido pasa lo mismo. La estirpe es muy consanguínea cuando de pronto le abres la escotilla y si el ganadero es lo suficientemente inteligente para abrirle la escotilla con un caballo en tipo y en caracteres similares, pues consigues unos productos mucho mejor. Con esto del tema de la consanguinidad y del inbreeding hay que tener bastante cuidado. Hay ganaderos que desde el pasado, del 19, crían en ese sistema. Me acuerdo, por ejemplo, de un ganadero eminente de Veiga, en Portugal, que él juega al inbreeding, pero cuando tú juegas al inbreeding tienes que estar dispuesto a que tienes un porcentaje de tus productos que sabes que directamente los tienes que eliminar. Eso es la regla del juego del inbreeding. La fruta o la carne, a medida que se acerca el punto de maduración, aquí que tenemos inspectores de sanidad, están más buenas, pero luego el siguiente paso es que se pudren. Con los caballos con inbreeding en todas las razas donde se ha practicado, en pura raza árabe, que no deja de tener una historia muy parecida al pura raza español, son dos razas de creación similar, en las dos intervienen caballos venidos desde Oriente para restaurar, unos se crían entre ellos y otros pues se crían con las yeguas de aquí, pero al final pasa lo mismo. Tenemos 30 años gloriosos de inbreeding y a partir de 30 años, ¡pa!, empiezan a aparecer los degenerativos. ¿Eso cómo se salva? Pues teniendo conciencia, primero teniendo conciencia de eso, que el criador del 19 sí que la tenía porque tenía muy cerca ahí todos los seguidores hipológicos del conde de Buffon, que fue, el conde de Buffon era un coco, o sea, él alertó de lo que es hoy la epigenética y de los temas de los efectos deletéreos de la consanguinidad. Entonces, todos los del 19 siempre que podían refrescaban, que no era tan fácil como hoy, que hoy tienes semen de un caballo con un teléfono. Antes había ganadería donde había otros quehaceres, casas agrícolas donde se dedicaban al toro, donde se dedicaban a otras cosas, y simplemente el buscar un caballo que satisfajese las necesidades del refresco implicaba pues un engorro. Entonces muchas veces pues cubrían con lo que tenían en la casa, no porque esa fuese su filosofía ganadera, sino porque era lo que tenían más a mano y lo que más o menos iba a cuadrar. Y luego pues tenían que eliminar todo lo conseguido. Entonces, el inbreeding, bien, pero si uno lo mira desde el otro prisma, en toda la historia de la cría caballar, no solo en el pura raza española, los criadores que han apostado por el crossbreeding, todos han tenido productos sobresalientes. Aunque haya sido F1, da igual, pero si tú tienes las yeguas buenas que te sacan la F1, elige los sementales, vas sacando F1 bueno. Y luego de esas yeguas, pues ya te encargas de buscar las de reposición. Ahí puedes usar un poco de inbreeding, puedes usar lo que sea. Pero tenemos bastantes cosas que aprender del pasado reciente de nuestro caballo que han quedado un poco sepultadas y que hay que desvelarlo, porque si nuestra misión es conservar y fomentar la raza, nuestra obligación es conocer la raza que queremos conservar. No se puede conservar una cosa de la que tú no tienes un conocimiento exhaustivo. Entonces, por eso tenemos que despertar un poco de la época que nos tocó vivir, la época de los 70, 80, donde nos decían los niños con los niños, las niñas con las niñas, el árabe por aquí, el español por aquí, el alazán para allá, porque no es la verdad. Está muy bien todos esos libros del caballo español, caballo de reyes, todo eso que se escribió a partir del coronel Marín Alcázar para adelante, es muy bonito. Como el anuncio del queso San Millán, que estarían los monjes cantando, oh, está muy bien tener un respaldo legendario, pero vamos a irnos a la cuestión mollar, vamos a irnos al por qué nuestro caballo es así. Nuestro caballo es un producto de la monta española y los principales que le metieron en marcha y que seleccionaron al caballo cartujano fueron esa serie de ganaderos y de casas ganaderas de la zona de Arcos y Jerez del siglo XIX hacia adelante. Entonces, esa filosofía de cría tuvo éxito. De esa, pues, se siguió viviendo un montón de años.
Pero ahora tenemos que recordarla para seguir progresando. Esa es un poco y por eso el vigor híbrido es importante. Y sigue habiendo caballos con tipo cartujano que a la vista son muy cartujanos, pero que luego no tienen los defectos que podía... Por ejemplo, el bilbaíno tercero, que lo hemos puesto antes, hay una anécdota bastante famosa que está por escrito en el libro de Álvaro Domés y Díez, de Mi vereda a caballo, que es cuando va a verlo Álvaro Domés y Díez con Nuncio, que era un gran jinete, regionador de Portugal, y Roberto Osborne se lo ofrece en regalo a Nuncio. Y Nuncio le dice a Álvaro Domés y Díez, ¿qué hago? Me ha ofrecido el caballo. Dice, acéptalo, es un honor tener un caballo. Y dice, ¿y qué hago yo un caballo que no galopa y no tiene fuerza en los posteriores? Pero esa no es una característica del caballo cartujano, porque en los caballos cartujanos hubo grandes caballos con fuerza, con galope, que formaron Andrade en Portugal y que dieron un caballo así. Esa es una característica de pasarse de la consanguinidad que te puede pasar con un caballo cartujano, te puede pasar con un caballo chino, te puede pasar con un caballo neerlandés. Ahí es donde está la identidad de nuestro caballo, hay que buscarla en las raíces de verdad del caballo, no en seguir empestillado en rucurru. Es que yo pienso una cosa, que lo que es demasiado endogámico, el morir de éxito, que lo que tenemos es lo mejor, evita que no podamos mejorar. Y fíjate las dos vertientes que tuvo Bilbaíno III, ya que estamos aquí. Bilbaíno III hubo dos tipos de uso de ese caballo. En yegua militar dio al Cariñoso III y dio al Gemelo. Luego salió y de ahí salieron petardos de caballos en el sentido positivo de explosivo, con fuerza, caballos que funcionaron. Pero luego ese caballo se lo llevó Cárdenas Llavanera a su casa y ya era un caballo con las luces amarillas encendidas y ellos, no contentos con eso, se dedicaron a seguir consanguinizando sobre ese caballo. Hijas de Bilbaíno III, con hijos de Bilbaíno III, y será un caballo de lámina, pero caballos que de los pies no funcionaban. Pero además que ganaban el Campeonato de España en Pineda y ganaban la raza y ganaban... Aquí está también el tema de lo esclavo que ha sido la historia reciente del pura raza español de los morfológicos. O sea, es que el morfológico ha tomado de rehén a la raza y ha hecho que muchas propiedades en la balanza del caballo para funcionar, pues estuviesen... Y luego también ha creado una paracultura de personas que tienen... Un momento, igual hago mal porque está... Pero es que sé que hay un tren que tienen que salir aquí 2 personas y José Juan que me ha dicho que se pasaba un momentito, pero que se tenía que ir. Puede tomar la palabra José Juan y aprovechamos esas 2 personas y ahora seguimos. ¿Vale? ¿Te parece? Vale, Porque perfecto. es que si no, estoy nerviosa que no cogen el tren y que no terminamos, ¿sabes? Y yo sé que el debate promete apasionante hasta que nos cierren la sala. Es un mensaje a la yeguada. ¿Vale? De lo viejo, lo bueno, y de lo nuevo, lo mejor. José Juan, si quieres tomar la palabra y hacemos así como un paréntesis, porque si no, yo sé que esto va a ser muy, muy apasionante. Y nos va a ha sido una jornada fantástica. Y bueno, que ha sido por eso. Bueno, primeramente dar la bienvenida, que ya no bienvenida, sino ya la despedida a todos los presentes. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por esta jornada. Gracias sobre todo a Judith, este día de Pascua. Ha sido un día glorioso, hemos tenido de todo, de obstáculos, entrega de premio, reconocimiento y por último esta jornada dedicada al conocimiento, sobre todo al cartujano. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar aquí, en nuestra casa. Ya sabéis, esto es SICA, esto es para todos, para todo el pueblo español. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias. Muchas gracias. No clausuramos, sigue, yo voy a acompañarles y vuelvo ahora, ¿vale? Venga, pues yo me quedo con el chiringuito. Sí, quédate, yo vuelvo ahora. Venga. Pues nada, es simplemente eso, o sea, el ver cuándo uno se puede pasar de frenada, ¿sabes? O sea, que es así, ¿no? Cuando hay personas que montan y cuando hay un criterio encaminado a una selección hacia un tipo, pues salen caballos de ese tipo. Cuando hay un criterio en cualquier otro sentido, o sea, el caballo es un producto de los criterios que tenga el ganadero para criar, es así.
No, pues chimpún. No, enhorabuena. Gracias. He visto ahora la ese holandés. Guillermo, Y no había visto yo ese caballo. El holandés. que Ese te has está pagado también.